la juventud crea tu felicidad. Con la UJC crea tu felicidad. Cuánto costó el amor, cuál esperanza quedó. ¿Quién va conmigo? Invitamos a Ailín Álvarez García, miembro del Comité Central del Partido, del Consejo de Estado y primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, para conducir el análisis y debate del informe central de este Congreso presentado en la mañana de ayer. Buenos días a todas y todos. Finalmente llegó el día, ¿no? Presidente Díaz-Canel, presidente Lasso, primer ministro Morales, queridos comandantes. Hoy es 4 de abril. Millones de cubanos llevan en sus mentes imágenes relacionadas con la fecha en que nació nuestra organización de pioneros José Martí y nuestra Unión de Jóvenes Comunistas. Desde los tempranos nudos de las pañoletas hasta el día grandioso en que recibieron el carnet de joven comunista. Desde entonces, nada le ha resultado ajeno a la juventud. Hemos asumido la urgencia de cada época con esa combinación impresionante de alegría y profundidad que el Che identificó en los Pinos Nuevos. Es lindo y emociona encontrar en cada rincón del país cómo, a pesar del complejo momento que vivimos, se celebra nuestra fecha de cumpleaños. Lo hemos visto en las escuelas, en los centros laborales, en las redes sociales. Sin duda, la creación de nuestras organizaciones juveniles dejó una huella y marca en la construcción del socialismo cubano. La revolución siempre ha ponderado el papel de las juventudes en el desarrollo de su sistema social. Nuestra fecha de celebración es como un 1 de enero, un 1 de mayo, un 26 de julio. Es una fecha de todos y para todos. En tiempos de fundar una generación de cubanos de la cual formamos parte con verdadero orgullo, se ha forjado en medio de las durezas de un país asediado, pero invicto en sus luchas. Y hemos crecido, sí, sin que las dificultades nos venzan y sin que la adversidad nos borre los sueños, las alegrías y la confianza infinita en el futuro. Por eso es que hoy estamos aquí y por eso también hicimos este congreso. Un congreso del unido, como dijera el poeta. Un congreso distinto, austero, multiplicado desde la base, necesario para que la Unión de Jóvenes Comunistas se parezca a su tiempo, a los jóvenes que representa y siga preservando por siempre la huella fundadora de Mella, la estirpe antiimperialista del Che y la fidelidad cubanísima de Camilo. De compromiso e ineludibles deberes con la patria y su historia, la revolución y el porvenir, hemos hablado desde la convocatoria misma a este encuentro. Durante estos meses no hemos visto rostros apagados o desesperanza, y en todos los espacios para seguir haciendo frente a los cansancios, el conformismo y las inercias nos acompañó Fidel. A él, inspiración constante y cubanísima, en primerísimo lugar dedicamos este congreso, como también a Raúl, quien no ha quitado un minuto el pie del estribo, y a la generación histórica de la revolución que nos guía en nuestro andar cotidiano,
en nuestras responsabilidades de hoy y en las que llegarán. Nos estimula lo mucho que nos falta por hacer, nos anima a saber que tenemos fuerzas para lograrlo y que nos acompaña la sabia conducción del Partido Comunista, crisol en la unidad de toda nuestra sociedad. Precisamente a nuestro heroico pueblo, del cual somos sus hijos y nos debemos, también hemos consagrado este 12º Congreso. Y aquí estamos, dotados de ideas propias, desenfadados, alegres y profundos, sintiéndonos con toda responsabilidad y sin autosuficiencias como las más importantes personas en la construcción de una sociedad que solo será posible si juntamos nuestros proyectos de vida y los hacemos crecer en Cuba. En las páginas de nuestros informes ha resultado imposible recoger la multitud de ideas que de una punta a otra de esta isla han surgido de tantas muchachas y muchachos dispuestos a decir, pero sobre todo a hacer, y sin dejar de ser intransigentes ante lo mal hecho, ni conformistas ante la desidia o las conductas que nada tiene que ver con la inmensa mayoría de los jóvenes cubanos. Ayer, luego de la lectura del informe central, debatimos en las comisiones de trabajo y hoy nos volvemos a encontrar con el gran desafío de que esta sesión plenaria siga reflejando el intenso proceso preparatorio y en especial el análisis del proceso de fortalecimiento desarrollado en las organizaciones de base que dio a todos amplias oportunidades de participar y que una vez concluida esta sesión retorne a ellas para transmitir lo discutido y acordado y sobre todo para seguir haciendo. En las 6 comisiones de trabajo se ahondó ampliamente en el papel vital de nuestros cuadros, la urgencia de su mayor preparación y superación cultural, junto al definitorio trabajo con las reservas y la efectividad que se precisa para sumar a esta labor a quienes mejores posibilidades y preparación tienen. Nuestras delegadas y delegados realizaron un certero análisis del papel que debe desplegar el comité de base, donde todavía no alcanzamos el urgente y necesario protagonismo deseado. Debatieron las ineficiencias en la concreción de los principales procesos políticos de la organización, las debilidades a la hora de llegar a todo el universo juvenil y de consolidar el funcionamiento que garantiza disciplina, unidad, dinamismo y un efectivo aporte de la militancia como cantera para las filas de nuestro partido. Hemos sido especialmente agudos en las valoraciones sobre el entorno social donde se desarrollan nuestros niños, adolescentes y jóvenes y los desafíos que enfrentamos ante riesgos e influencias foráneas. Muchas de las intervenciones abordaron el tema de la labor comunitaria, el consumo de sustancias tóxicas, el embarazo adolescente, el empleo y el enfrentamiento a conductas ajenas a nuestros valores. Resultó alentador todo lo debatido sobre el estratégico papel que juega nuestra juventud en la defensa de la patria y allí se constató que este sigue siendo un especial honor y compromiso de todas y todos. Se reconoció todo el aporte en el orden económico durante los últimos años, incluyendo la etapa pandémica, y más que eso, se aportaron ideas de lo que debemos seguir haciendo en la producción de alimentos, la zafra y otros importantes sectores de nuestra economía. Un profundo intercambio se generó en torno al trabajo ideológico, donde nuestras organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles, junto a la Unión de Jóvenes Comunistas, conforman una tropa élite para generar ideas y por eso hablaron del combate en las redes sociales, de hacer efectivas las vías de instrucción política, de cómo enfrentar el intento de colonialismo cultural y cambiar así métodos y formas de llevar el mensaje de la revolución a todos y por vías diversas. Esa felicidad a la que aspiramos durante estos meses de bregar y análisis sienta sus bases en el concepto martiano de que la felicidad no radica en los goces comunes, sino en hacer el bien, en amar, en cumplir con el deber y el trabajo. Entonces, estamos convocados a trabajar, crear, construir y a defender nuestra obra, porque el momento de la juventud es ahora y es en todo. Muchas gracias.
y luego de haber hecho en síntesis apretada lo que estuvo sucediendo ayer en 2 sesiones durante el trabajo en cada una de las comisiones, creemos que estamos en condiciones de poder darle la palabra a los delegados, delegadas, invitados, para que en este espacio también se pueda hacer referencia a las propuestas concretas y a las urgencias que le asisten a la organización en torno al cumplimiento de su misión. La política de cuadro, desde cada comité de base, desde cada comité primario y cada comité UJC, tiene que entender primero que es una responsabilidad en ese escenario y que tienen que atenderla de forma integral, o tenemos que atenderla de forma integral, sistemática, y teniendo al joven en el centro de atención del proceso. En definitiva, nosotros, a nuestra consideración, lo que nos ha salido bien y lo que nos queda por hacer, en definitiva, es la continuidad real de la revolución, y nosotros sí debemos irnos con la certeza, todos los que estamos aquí, todos los militantes de la juventud, que si esta es la continuidad real, si esta es una revolución hecha por jóvenes, si la continuidad está en nosotros los jóvenes que estamos aquí y que día a día están en cada uno de los escenarios, bueno, pues tenemos que llevarnos la certeza de que indudablemente en Cuba, en esta isla, habrá socialismo y revolución para rato. Muchas gracias. Yo creo, secretaria, que la orden está dada, que nos corresponde a los burós provinciales de la juventud, a los burós municipales, no dejar morir el 12 Congreso que concluyen el día de hoy, sino retornar a las organizaciones de base, a los comités de base, a los movimientos juveniles, a las organizaciones estudiantiles, a toda la gran familia de la Unión de Jóvenes Comunistas, para implementar cada una de las propuestas, los acuerdos, los objetivos derivados también en cada espacio, y ratificarle a la dirección del partido, a la dirección del gobierno, que el compromiso de los jóvenes está, y sobre todo de la juventud pinareña, en seguir transformando, en seguir amando y en continuar creando nuestra felicidad en Cuba. Y yo creo que este espacio, donde las brigadas técnicas juveniles crean momentos para que los jóvenes expongan sus procesos de desarrollo, innovación, son procesos de integración, donde uno puede integrar a los jóvenes que se desarrollan en el sector de la ciencia con jóvenes que se desarrollan en otros sectores, jóvenes que pueden tener discapacidad pero que tienen mucho que decir. Yo creo que tenemos que integrar, que incluir en los procesos de las brigadas técnicas juveniles, no solo a un solo sector, sino también unir al de la cultura con el de la ciencia, el de la agricultura, con el médico, ¿por qué no? Si todos trabajamos juntos, y en el espacio de la pandemia fue necesario integrar a todas las organizaciones. Entonces, bueno, creo que eso es fundamental dentro de las brigadas técnicas juveniles. Yo quería reflexionar con ustedes lo siguiente. Yo no me acuerdo si fue en el último Congreso de la Juventud o en otra intervención que yo hice en un evento de jóvenes, que les dijimos: llénenos de proyectos, tráiganos soluciones, tráiganos propuestas. Y precisamente era buscando en los jóvenes una respuesta a los complejos problemas que tenemos que resolver en nuestra sociedad. Por otra parte, hay declarados 3 pilares de la labor del partido y de la gestión del gobierno, que son la comunicación social, la transformación digital de la sociedad y la ciencia y la innovación como una vía para encontrar soluciones, donde a mi modesto modo de ver, los jóvenes juegan un papel importante. Porque los que pueden ser vanguardia en esos 3 pilares son ustedes, por la preparación que tienen, porque son temas de su tiempo, porque además lo están demostrando. Y por otra parte, la confluencia de un grupo de problemas complejos que tenemos que resolver. En este proceso de asfixia económica y de intoxicación mediática que como política de máxima presión lleva el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, uno de los objetivos fundamentales es desalentar a la juventud y buscar rupturas de la juventud con la revolución. Por lo tanto, en la misma medida que los jóvenes participen, estaremos logrando ese llamado al fortalecimiento a la unidad que nos pedía el general de ejército en el discurso por el 65 aniversario del triunfo de la revolución. Eso es la política de cuadro, la labor ideológica, el trabajo con las organizaciones, con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Es todo en pos de construir un futuro de la revolución más parecido a los jóvenes y más parecido a nuestro país. Eso de crear felicidad tiene que ser también la labor de todos los días. Pero esa felicidad
tiene que ser a través de valores. Los jóvenes tenemos que tener siempre el pensamiento aquel de la convicción profunda en la obra revolucionaria, de lo que nos trajo hasta aquí y de lo que vamos a seguir impulsando ahora en adelante. Y decir siempre la convicción de aquel joven santiaguero Fran País, que tiene que ser la de todos nosotros. Cuando quede un solo hombre que cree en la revolución, ese hombre seré yo. Muchas gracias. Todos compartimos de que nuestro pueblo y en particular nuestros jóvenes merecen la prosperidad que el país ha soñado, por la que la revolución ha luchado en todos estos años, y que muchas veces esos sueños se detienen o se frenan con la hostilidad de esa política agresiva del gobierno de los Estados Unidos que hoy se materializa en el recrudecimiento del bloqueo y en la inclusión de la lista de Cuba entre los países que supuestamente apoyan el terrorismo. Y nosotros hemos convocado a que con resistencia creativa, con nuestro talento, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, tenemos que ir por encima de esas limitaciones y de esas adversidades que impone el bloqueo, porque el bloqueo no lo van a aflojar. Hoy no hay ninguna voluntad en el gobierno de los Estados Unidos por tener otra mirada hacia la revolución cubana, hacia Cuba. Y todo lo que se maneja en la intoxicación mediática esta es una falsedad y es un discurso doble rasero. Por un lado dicen que están a favor del desarrollo del pueblo cubano, el bienestar del pueblo cubano, y por otra parte están frenando constantemente ese bienestar y ese desarrollo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la convicción, y es algo que queremos compartir con los jóvenes, que para salir adelante con nuestros propios esfuerzos, nosotros tenemos que producir y crear la riqueza que necesita el país. Porque la riqueza que nosotros creemos como país será lo que podamos distribuir con justicia social, que es la concepción de la construcción socialista, o sea, es la lógica de la construcción socialista en nuestro país. Por lo tanto, es muy importante que los jóvenes, con esa decisión, porque ustedes lo han expresado en el Congreso, no solo en el debate de hoy, sino en los debates anteriores, participen activamente en la batalla económica del país. Y aquí entonces me quiero detener en un hecho, en un tema que yo creo que hay que abordar desde todas las instancias del partido del gobierno, pero también necesitamos contar con la participación de los jóvenes en la transformación de este tema. Si entre todos tenemos que construir la riqueza o producir la riqueza que necesita el país para distribuirla entre todos, ¿ustedes creen que podamos contemplar que jóvenes cubanos estén desvinculados del estudio y del trabajo? Entonces no vale la pena también desarrollar un movimiento de conciencia, un movimiento político, un combate para incorporar a todos los jóvenes cubanos al estudio y al trabajo, y que todos los jóvenes cubanos estén participando dentro de todos esos propósitos para lograr el bienestar, para lograr la prosperidad de nuestro pueblo, y a eso también los convocamos a ustedes. Nosotros, los jóvenes de la construcción, los jóvenes cubanos, esa es la percepción que me llevaba ayer desde el análisis y el trabajo en la Comisión Económica Productiva, a partir del aporte de todos los jóvenes de diferentes sectores, seamos la veracidad fehaciente de cada una de nuestras etiquetas que publicamos, sobre todo esta que está posicionada en las redes sociales, de ser gente que suma, que se levanta a diario de cara a una realidad, dispuesta a resolver los problemas desde la creatividad y desde el aporte económico, identificado con el objeto social de la organización a la que representa. De igual manera, hay que creerse que es posible crear nuestra felicidad desde el punto de vista de que responda a nuestros intereses y la organización a la que pertenecemos. Ahora mismo nosotros estamos haciendo historia, estamos escribiendo la historia desde un contexto sumamente complejo, pero sin miedo a triunfar y a vencer. Muchas gracias. Nosotros en la HS nos gusta definirnos como vanguardia de los jóvenes escritores y artistas cubanos.
Eso sin duda implica mucho más que calidad de la obra literaria o artística. Eso es también, por ejemplo, compromiso con la sociedad, eso es conciencia de nuestra función social, esa es aspiración a ser mejores en todo momento. Nosotros, debo decirlo, comenzamos el 2024 con intercambios en todas las provincias, yendo a las filiales, yendo no solamente a las capitales provinciales, también a las células de la organización, yendo incluso a las casas de los miembros de la HS, conversando con total sinceridad, como lo que aspiramos siempre en la HS, que es lo que aspira también la Unión de Jóvenes Comunistas, que es hacer una familia grande, un grupo de amigos enorme a lo largo de todo el país, que aproveche siempre la inteligencia colectiva. El comité de base es el lugar que tenemos para que la juventud se cree, se fortalezca, que identifique sus problemas y que además somos los responsables de resolverlo y de buscar soluciones objetivas desde la propia representación y desde la propia creación de la solución de estos problemas, que además es el espacio en el que podemos seguir formando valores, en el que podemos transformar nuestra realidad, porque, por ejemplo, en el sector que represento de la salud, es el espacio que tenemos en el comité de base de intercambiar con jóvenes que transitan por la FEM, por la FEU, cuando rotan por nuestros hospitales, y es también la manera de llegarle diferente. Yo creo que la mayor responsabilidad que tenemos los que aquí representamos a cada uno de nuestros jóvenes es poder transmitir todo lo acontecido durante este espacio. Este ha sido un espacio de enseñanzas, de sueños, de misiones concretas, y será responsabilidad nuestra como secretarios, como representantes de los jóvenes que dejamos en nuestra provincia, pues también transmitir todo lo que aquí ha acontecido. Y de igual manera es responsabilidad nuestra desde los comités de base seguir siendo los mayores protagonistas desde ahí, de liderar, de buscar, de soñar y de transformar las batallas políticas e ideológicas y también económicas que acontecen en nuestro país. Una revolución que ha depositado en los hombros de los jóvenes tareas colosales, tareas importantes. En mi caso específico me desempeño como funcionaria a cargo de asuntos políticos y multilaterales en Nairobi, como decía al inicio, trabajando, aportando, sintiéndome útil, pero además tuve la oportunidad de estar en una misión excepcional, pues fue precisamente en Kenia donde fueron secuestrados 2 de los médicos cubanos, y he sido testigo de todo lo que ha hecho el Estado y el gobierno, he sido testigo de que no se descansa, siempre reafirmando la máxima de la Revolución Cubana de no dejar atrás a ninguno de sus hijos, y me siento sumamente orgullosa de ello. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una sociedad donde el joven está consumiendo diariamente por las redes sociales un constante ataque al cumplimiento del servicio militar activo. Y es por eso que hago énfasis en que fundamentalmente los dirigentes juveniles, estudiantiles, que precisamente la gran mayoría está aquí como delegados en este Congreso, tenemos que ser capaces de ser transmisores, de prepararnos en cursos cotidianamente, sistemáticamente, de cuáles son realmente las realidades, y valga la redundancia, de nuestras unidades militares, cuáles son los beneficios que tienen los jóvenes en el cumplimiento del servicio militar. Y es por eso que nosotros, todos los que estamos aquí, tiene que ser una meta para nosotros prepararnos y conocer más y consolidar más la admiración y el respeto que debe sentir este pueblo por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Yo me quiero referir a que hoy vivimos en un contexto virtual muy complicado para Cuba. Yo digo que allí decidimos buena parte del futuro hoy de la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque por allí hoy se nos está atacando, tenemos blanco en jóvenes y entonces tenemos que estar conscientes de que los algoritmos de estas redes sociales digitales no nos favorecen, no son para que Cuba ponga su verdad. Y hoy a la dirección histórica de la revolución y a la dirección actual de la revolución les quiero ratificar lo que dije aquel día, que tengo
mis manos y mis piernas limitadas, pero mi mente y mi corazón están al servicio de la revolución. Muchas gracias. Y es tarea de nosotros, los jóvenes, tratar de cada día sumar más jóvenes al campo. Porque como decían en la Comisión Económico-Productiva que yo participé, los jóvenes son los que tienen más entusiasmo y en nuestras manos está el hacer cada día más cosas por esta revolución que tanto lo necesita. Antes del triunfo de la revolución, que los jóvenes, los campesinos, fueron quienes dieron el paso adelante para ayudar a los mambises en la sierra, nosotros también daremos nuestro paso adelante y mantendremos todo el tiempo la revolución en alto. La ideología de nuestros pioneros también está en los valores culturales que se les dan, porque como dijo nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, la cultura es lo primero que hay que salvar. Pues vamos a crear muchísimos más espacios con los instructores de arte, y no solamente en el espacio del turno de clase, sino que en los palacios de pioneros, en los campamentos, en la casa de la cultura, de la trova, de la música, o simplemente en un parque o en una plaza. Eso nos llevará a una recreación más sana y de mayor disfrute para los pioneros. Decirles que nuestra OPJM tiene nuevos retos. Como primero les diría que tenemos que formar una niñez acorde con Cuba, que saque el afecto impregnado en las páginas de nuestro código de la familia hacia los niños y adolescentes. Como segundo, les querría decir que hay que hacer una vida útil como pioneros, que prevenga el consumo de sustancias tóxicas, el embarazo en la adolescencia, y que trabaje no por cumplir, sino por convicción con la historia. Ahí está el sentido práctico también de entender cuándo militamos con la coherencia, sin falsos moralismos, y cuándo lo hacemos también desde la intención crítica de aportar, construir y no sobrepasar por sobre las demás personas o sobre los demás militantes. Dentro de la revolución cabe todo, excepto los falsos revolucionarios que intentan pasar por sobre la revolución. Eso tiene que quedar claro en esa perspectiva. Tenemos que guiarnos también por un modelo guevariano de lo que significa ser joven comunista en este país. Bloqueado, sí, pero socialista, irreversiblemente socialistas. Los jóvenes que están sentados aquí no son el reflejo aislado de una política fabricada, ni mucho menos. Es el resultado de una historia concreta que se ha materializado en el diario cumplimiento del deber. El jefe de la revolución, el comandante en jefe, nos enseñó que solo con la unidad podremos alcanzar los grandes éxitos de la patria. Y la generación histórica que lo acompañó nos demuestra todos los días el papel del ejemplo a la hora de asumir cualquier responsabilidad. Tenemos que salir de este pleno, de este Congreso, con la satisfacción de que sea el ejemplo la principal arma para contrarrestar cualquier tipo de campaña contra la revolución cubana. Las palabras vacías no se van a quedar sentadas en un lugar, si no somos capaces de asumir con responsabilidad que solo con ejemplo cumpliremos el legado del comandante en jefe. Y voy a cerrar con un poema que dice para la Unión de Jóvenes Comunistas de las Fuerzas Armadas. Y dice al final solamente: creo en ti, Fidel. Gracias por todo, Fidel y Raúl, por el regalo de confiar en la virtud, por ver en la juventud a los nuevos tripulantes. El rumbo sigue adelante y ni el mal tiempo podrá quitarnos la lealtad que con la patria se escribe. Porque cuando se vive con la fuerza y la razón, arranca tu corazón al principio que convido. Pintas de rojo el verde y muere el verde vivo. ¡Patria o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Mis estudiantes estamos dispuestos a morir contigo! Bueno, nos corresponde ahora, después de este debate, someter a aprobación de los delegados y delegados a este 12º Congreso, tanto el informe como algunas propuestas que han surgido al propio calor del debate. En primer lugar, someto a consideración lo que tiene que ver con las propuestas que hizo nuestro primer secretario, el proceso político a construir, precisamente para crear conciencia en los jóvenes que hoy están desvinculados del estudio y el trabajo. Y en segundo lugar,
todo lo que tiene que ver con construir un espacio donde los jóvenes a través de sus proyectos puedan brindar soluciones a las diferentes problemáticas que hoy tiene nuestro país, y le pido a este Congreso que pueda facultar al Buró Nacional, que próximamente se presentará después de su elección, poder trabajar en estos dos proyectos, si ustedes están de acuerdo. Y en tercer lugar, teniendo en cuenta no solamente lo que se debatió en las comisiones, sino también ni siquiera lo que se ha debatido en esta sesión final, teniendo en cuenta desde que comenzó el proceso en nuestras organizaciones de bases y las propuestas que han surgido al calor de los debates críticos y profundos que se han estado realizando, en vez de poder diseñar objetivos de trabajos nuevos que acompañen el trabajo de la organización en la próxima etapa, propongo enriquecer las acciones que contienen la estrategia para fortalecer el papel integral de la Unión de Jóvenes Comunistas, sus organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles en el presente y el futuro del país. Los que estén de acuerdo, que lo expresen levantando la mano. ¿En contra? ¿Se abstienen? Aprobado entonces por unanimidad. Con la juventud, crea tu felicidad. Con la UJC, crea tu felicidad. El mundo está siendo testigo del resurgir del fascismo. Las guerras y los conflictos entre naciones por cuestiones de raza, religión o diferencias políticas ponen en peligro la existencia misma de la humanidad. Ante tan colosales amenazas y ante cualquier injusticia, nunca permaneceremos indiferentes, una enseñanza guevariana que siempre nos acompaña. Bajo estos principios, invitamos a Mirtia Julia Brosar Oris, jefa del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, para dar lectura a la resolución de la juventud cubana en solidaridad con la causa palestina. Resolución de la juventud cubana en solidaridad con la causa palestina. Durante 76 años, el pueblo palestino ha sufrido muerte y persecución por parte del gobierno de Israel. La expulsión de su tierra, la destrucción de sus hogares, la violación de sus derechos humanos, indiscriminados ataques militares, el robo de sus recursos naturales y la negación de su identidad cultural y religiosa. Todo ello en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Desde octubre del 2023 hasta la fecha, el genocidio que comete el gobierno de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y otros territorios ha causado la muerte de más de 12.000 niños y continúa incrementándose cada día sin el alto el fuego definitivo. No es un conflicto entre iguales, es una masacre que no ha distinguido entre civiles inocentes, mujeres, jóvenes y ancianos. Todos son víctimas. El apoyo cómplice del gobierno de los Estados Unidos, que intenta naturalizar y justificar el genocidio que comete Israel, solo ha conseguido alentar el odio y la violencia contra el pueblo palestino e impedir la búsqueda de una solución justa y duradera. Los jóvenes cubanos no seremos indiferentes ante semejante genocidio en pleno siglo XXI. La ocupación ilegal, la criminal represión y la opresión de Israel contra el pueblo palestino deben cesar ya. Seremos siempre consecuentes con el legado del líder eterno de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, y su permanente defensa de la causa del pueblo palestino. En virtud de lo anterior, el 20º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas resuelve: primero, continuar promoviendo con fuerza la masiva solidaridad con Palestina en todo el mundo, en redes sociales y en espacios públicos, exigiendo el cese del genocidio y defendiendo el derecho legítimo de ese pueblo a disponer de un Estado independiente y soberano con fronteras anteriores a 1967 y Jerusalén Oriental como su capital, como ha acordado las Naciones Unidas en múltiples resoluciones. Segundo, apoyar la movilización urgente de ayuda humanitaria de emergencia bajo la coordinación de las Naciones Unidas para atender la catastrófica situación en Gaza y otros territorios palestinos.
Tercero, atender de forma priorizada, continua y cercana a los jóvenes palestinos que estudian en Cuba, a los cuales les ratificamos que no están solos. Sus compañeros de brigadas de la FEU y todos los jóvenes cubanos los acompañamos. Cada vida inocente en Palestina es sentida como propia. Los jóvenes cubanos defenderemos siempre el derecho del pueblo palestino a existir con dignidad en su propia tierra. No permitiremos que Gaza se convierta en un campo de exterminio y concentración. No permitiremos un nuevo Auschwitz en Palestina. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Muchas gracias. Nos corresponde entonces someter a aprobación de los delegados y delegadas a este 12º Congreso la resolución de la juventud cubana a favor de la causa palestina. Los que estén de acuerdo, que lo expresen levantando la mano. En contra, se abstienen. Aprobado por unanimidad. A continuación, cedemos la palabra a Juan Carlos Blanco Lores, presidente de la Comisión de Mandatos, para que presente los resultados de las elecciones para miembros del Comité Nacional. Compañeras y compañeros, en nombre de la Comisión de Mandatos, informo ante ustedes los resultados de la votación realizada en el día de ayer para elegir el Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Solicitamos a los miembros de la candidatura para integrar el Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas se pongan de pie delante de sus asientos. Ejercieron su derecho al voto 398 delegados. Fueron válidas 397 boletas, con una boleta en blanco. Como resultado del escrutinio realizado, informo que todos los compañeros que integran la candidatura del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas quedaron elegidos al obtener más del 97,7% de los votos emitidos. Un fuerte aplauso. Este será el máximo organismo de dirección de la Unión de Jóvenes Comunistas para la etapa 2024-2029. Felicitaciones para todos. Queridos delegados e invitados, en la mañana de hoy sesionó el primer pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, con el objetivo de seleccionar a los 15 integrantes del Buró Nacional de la Organización Juvenil. Invitamos a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, y a Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Comité Central del Partido, a pasar adelante para saludar a los elegidos, a los nuevos miembros elegidos. Fueron elegidos como miembros no profesionales las siguientes compañeras y compañeros: Josefina Prosper Bruf, secretaria general del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas en el Hospital Oncológico Conrado Benítez de Santiago de Cuba. Raúl Alejandro Palmero Fernández, primer secretario del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en La Habana. Leonardo Rodríguez González, jefe del Departamento de Política de Cuadros del Comité Nacional de la UJC. Daimé Milagros Díaz Arnáez, jefa del Departamento de Organización del Comité Nacional de la UJC. Karen Urrutia Pérez, secretaria general del Comité de la UJC en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Eglis Lázara Drake Escobar, secretaria general del Comité de Base en Arcos Varadero.
Laura Marian Bacallao Padrón, secretaria general del Comité de la UJC de la Universidad Ignacio Agramonte Loynaz de Camagüey. Primer teniente Diana Piñeda Ramírez, jefa del organismo político del Instituto Preuniversitario Vocacional Hermanos Martínez Tamayo del Ministerio del Interior. Mayor Dani Rivera Marrero, jefe de la sección UJC FAR en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Como miembros profesionales del Buró Nacional de la UJC se acordó promover como miembro del Buró Nacional para atender la esfera de educación, salud y deportes a la compañera Janet Hernández Aguilera, quien se desempeñaba como primera secretaria del Comité Provincial de la UJC en Holguín. Promover como miembro del Buró Nacional para atender la esfera de jóvenes, trabajadores y combatientes a Yasmani Rodríguez La Rosa, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Organización en el Comité Nacional de la Organización Juvenil. Promover como presidenta nacional de la Organización de Pioneros José Martí a la compañera Chabelis Arencibia Martel, quien se desempeñaba como presidenta provincial de la OPJM en Mayabeque. Trasladar como miembro del Buró Nacional para atender la esfera ideológica al compañero Yaliel Cobo Calvo, quien venía atendiendo las actividades de educación, salud y deportes en el propio comité. Promover al cargo de segundo secretario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas al compañero Dilberto Manuel González García, quien se desempeñaba como miembro del Buró Nacional para la atención a la esfera de jóvenes trabajadores y combatientes. Asimismo, el primer pleno del Comité Nacional de la Organización de Vanguardia de la Juventud Cubana, en reconocimiento a sus cualidades personales, su trayectoria revolucionaria y resultados de trabajo, acordó promover como primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas a la compañera Maybe Esteves Echeverría, quien se desempeñaba como segunda secretaria. Muchas felicidades a todos y éxitos en las nuevas tareas asumidas. La virtud de consagrar tiempo, energía y voluntad en función de las nuevas generaciones, poniendo empeño en hacer el bien, siempre hace crecer la estatura humana. Con jóvenes virtuosos, un país se hace grande. Hoy nos toca despedir del trabajo de la organización a una de esas jóvenes, que durante más de 14 años se dedicó a la labor profesional de la Unión de Jóvenes Comunistas, transitando por diferentes estructuras de dirección hasta llegar al cargo que desempeña hoy. Ella, instructora de arte de profesión, doctora en ciencias de la educación, madre, amiga,
dirigente de un carisma sin igual y revolucionaria comprometida con su tiempo, una joven que ha demostrado la vitalidad femenina en un país que sigue apostando por el adelanto de la mujer. A Ailín Álvarez García, el agradecimiento por lo aportado y la confianza en que seguirá asumiendo con tesón las nuevas responsabilidades que le serán asignadas al ser promovida al trabajo del partido. Invitamos a Mavis Esteves Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, a dar lectura a la Declaración de la Juventud Cubana. Nosotros decíamos anteriormente que nos habría gustado tener la edad de ustedes hoy, que en nuestro tiempo no habían estas cosas. Pero ello no significa que todo esté hecho en nuestro país, o que todo esté hecho en el mundo, porque en nuestro país y en el mundo faltan muchas cosas por hacer, y esas cosas tendrán que hacerlas ustedes, los de las nuevas generaciones. Las conquistas de hoy solo fueron posibles con la sangre derramada ayer. Las generaciones pasadas no monopolizaron todo el mérito posible. Las generaciones futuras tendrán la posibilidad de hacer cosas iguales y aún mejores que las que realizaron nuestra generación y las generaciones pasadas. Declaración de la Juventud Cubana. Nuestro Congreso ha querido ser sentido homenaje a Cuba, a su historia, a su pueblo y a sus jóvenes. Un tributo especial al hombre que creyó siempre en la juventud y sigue siendo inspiración para la nuestra, tal como lo fueron nuestros próceres para la juventud de su tiempo. Herederos todos de las tradiciones de lucha del pueblo cubano y de los pueblos del mundo. Somos una juventud que milita, como Fidel, en el bando de los impacientes, de los que siempre insisten para que las cosas se hagan bien, de los que batallan siempre hasta hacer posible lo imposible. En 1953, cuando se cumplió un siglo del natalicio de José Martí, el más universal de todos los cubanos, la patria a la que había entregado su vida parecía sucumbir, arrastrada por el vicio, el servilismo y la tiranía. Sin embargo, una generación de jóvenes que encarnó lo mejor de la herencia patriótica acumulada durante siglos de lucha, prendió las antorchas de la dignidad y no dejaron morir al apóstol. Allí, conduciendo una heroica carga contra el oprobio, estaba Fidel, quien se convirtió así en joven de todos los tiempos. Luego, cuando asumió en su histórica autodefensa, que traía en el corazón las doctrinas del maestro, ya no quedaron dudas de que aquella era la verdadera generación del centenario de Martí. Como tantas veces en la historia de Cuba, los jóvenes se juntaban y por sobre los más grandes obstáculos asumían la responsabilidad de tomar a la patria como ara para el sacrificio y no como pedestal para la gloria. Fieles a esa historia, hoy nuestra joven generación jura que no dejará morir jamás el ideario y el ejemplo de otro cubano universal e imprescindible, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. A solo 2 años del centenario de su natalicio,
seguiremos multiplicando y con más fuerza que nunca el magnífico legado de su vida y de su obra para hacer eterna la revolución. Responsables y entusiastas, alegres y profundos, firmes y dignos, como la historia que nos sostiene. La sesión nacional del 12º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas ha reafirmado una continuidad segura, una determinación que asusta al adversario y fortalece a la generación más nueva, heredera del pensamiento, el tesón, la fidelidad de Raúl y de sus compañeros de lucha, y la constancia y el ejemplo de Díaz-Canel y quienes la acompañan en la ardua pelea en defensa de la revolución y su gran obra de justicia social. Declaramos que más fácil nos será dejar de respirar que traicionar el legado del comandante en jefe, que la patria legada por la generación del centenario de Martí, que costó la vida de tantos cubanos valiosos, en su inmensa mayoría jóvenes de nuestras edades, no será nunca más el bochornoso patio trasero del imperialismo yanqui. Que ante aquellos que pretendan rendirnos, nosotros tenemos nuestro Baraguá, nuestros 5 Palmas, nuestro 1 de enero, y preferimos que se hunda la isla en el mar antes que renunciar a la independencia y la soberanía nacional. Que nuestra revolución seguirá siendo una obra de la juventud y asumiremos sin vacilación la misión de proseguir la construcción del socialismo, única garantía de que se mantengan y superen los sueños de todas las generaciones anteriores para el noble pueblo cubano. Que seremos una juventud de pensamiento afilado e inteligencia creadora, capaz de transformar todo lo necesario para seguir creciendo. Que si defender esta tierra entraña la osadía de seguir soñando, hay que contar con esta generación. Y si la salvaguardia de tantas cosas hermosas implica multiplicar 1 y 1000 veces a Fidel, a Raúl, a Mella, a Camilo y al Che, a Mariana, a Celia y a Vilma, no hay dudas de que siempre seremos como ellos, delegados e invitados al 12º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, La Habana, 4 de abril del 2024. Y a nombre del general de ejército, recibe la declaración de la juventud cubana el comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura. Y a esta juventud hay que hablarle, a esta juventud hay que exhortarla, a esta juventud hay que educarla, hay que orientarla, hay que forjarla, hay que hacer de esta juventud lo que todos soñamos para el porvenir. Siendo consecuentes con ese legado de nuestro comandante en jefe, invitamos a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, para pronunciar las palabras de clausura del 12º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. ¡Viva! Compañeros de la generación histórica, comandantes de la Revolución, Ramiro y Guillermo, comandante del Ejército Rebelde Machado, compañeras y compañeros de la Presidencia,
queridos jóvenes, cuánta razón tenía Fidel en creer en los jóvenes. Permítanme comenzar agradeciéndoles la profundidad y la alegría de este Congreso. Creo que la calidad de los debates y de los documentos que los motivaron hacen innecesario un largo discurso, pero al mismo tiempo nos inspiran a sumar algunas valoraciones muy específicas con el profundo sentimiento de sentirnos parte de ustedes, algo que nos pasa a todos los que militamos y cumplimos tareas de dirección en la Unión de Jóvenes Comunistas en otras épocas. Ustedes crean felicidad como se lo han propuesto. Incluso en estos tiempos difíciles y desafiantes, cuando el segmento poblacional que menos crece en nuestra sociedad es el de los menores de 30 años, cuando la niñez y la juventud cubana viven y se desarrollan bajo las duras condiciones de un país cercado, perseguido, castigado, principalmente en la economía, pero también en sus sueños y esperanzas. Contra la lógica imperial que pretende absorberlos, vaciarlos, rendirlos y hacerlos renegar de su suerte y de su historia, avanzan ustedes en la lógica revolucionaria. Analizan, discuten, critican y reconocen, proponen y transforman la realidad más compleja, pero no dejan de cantar, bailar y reír. Ustedes, los que ganaron el derecho a estar en este 12º Congreso, son la vanguardia de una juventud alegre y profunda que definió el Che en frase memorable. Esa vanguardia, imperfecta aún, como la sociedad que construimos, pero también como ella, apasionada y batalladora, es la que tiene la responsabilidad de unir y motivar a las nuevas generaciones. Y lo han hecho. Hoy podemos decir con sano y legítimo orgullo que los jóvenes cubanos encontraron su Moncada y lo asaltan todos los días. Lo confirma el resumen del informe central al Congreso que leyó Ailín. No voy a enumerar todas las tareas, apenas nombraré algunas hazañas de estos años recientes, plegados de desafíos, pero también de proezas, casi todas protagonizadas por los jóvenes, aunque las lideraran cubanas y cubanos de otras generaciones. Ustedes lo han contado y ya es memoria de este Congreso, que son mayoría los jóvenes como son mayoría las mujeres, en el universo de los investigadores y creadores de las vacunas cubanas y de los protocolos de tratamiento a la COVID-19. Son muy jóvenes los estudiantes y otros voluntarios que eligieron la zona roja para apoyar el enfrentamiento a la pandemia, los que arriesgaron o perdieron la vida como rescatistas y bomberos en los terribles accidentes del Saratoga y la base de supertanqueros de Matanzas, los que se fueron a restañar las heridas de los ciclones en las zonas más apartadas, los que enfrentaron con coraje en las calles la violencia inducida por los adversarios de la revolución. Son cientos de miles de jóvenes los que cotidianamente participan en la defensa de la patria, protagonizan procesos productivos en fábricas, industrias y actividades de servicios, los que aportan con su trabajo a la producción de alimentos, a las exportaciones de tabaco, miel y café, entre otras, los desmovilizados del servicio militar activo que se incorporan a labrar la tierra, los que construyen, los que enaltecen la labor pedagógica en las aulas, los que atienden a la población en las instituciones de salud, los juristas jóvenes que asumen responsabilidades en las fiscalías y tribunales a los diferentes niveles, los que participan en el diseño de las estrategias económicas, los que encabezan la batalla de ideas en las redes sociales, los que libran batallas diplomáticas, los que se desempeñan como delegados de las circunscripciones del poder popular, los que con su talento artístico enriquecen la cultura de la nación, los que suman medallas al deporte nacional, los que como médicos del alma se entregan en los barrios al trabajo social, los que desarrollan importantes proyectos de transformación digital, desarrollo local y emprendimientos productivos. Esa es la juventud cubana. Aquí se ha discutido sin eufemismos la dolorosa realidad de una emigración mayormente joven
que entre las dificultades económicas, las carencias materiales y el espejismo de un capitalismo bueno, entre comillas, inexistente como ya se sabe, creo o siente que la elevada instrucción adquirida en el socialismo cubano no podrá realizarla con éxito personal en su patria. No vamos a discutir la relatividad de esas aspiraciones ni a renegar de esos hijos de Cuba que eligieron otro destino para el resto de sus vidas. Porque hoy es el tiempo para hablar de los que están aquí y ahora, los que sostienen el país, la revolución y el sueño de lo que hacemos y haremos en el futuro, enfrentando como todo el pueblo cubano las necesidades económicas que nos imponen, en primer lugar, el bloqueo genocida que un presidente norteamericano decretó hace 63 años y una decena de sucesores ha endurecido sin pausa con el único propósito de echar abajo la revolución que nos arrancó las cadenas de la infame neocolonia. Contra todo el pueblo, pero especialmente contra la juventud, que está en la edad de soñar y proyectar el futuro, se orienta el bloqueo de Estados Unidos, con sus terribles consecuencias para el país, incluyendo el estímulo a la emigración, que se ha llevado a tantos amigos y familiares, y con ellos entrañables pedazos de la nación que somos. El gran mérito de la juventud cubana que vive, estudia y trabaja aquí, en medio de los problemas del transporte, los apagones, la inflación y otros males asociados a problemas propios de nuestras insuficiencias, es que saltan por encima de todo eso y salen todos los días a pelear por hacer de Cuba un país mejor. Y lo harán. Sabemos que será mejor porque ustedes no permitirán que sea de otra manera. Y porque desde los tiempos de Céspedes hasta nuestros días, los jóvenes cubanos han sabido probarse como los mejores revolucionarios. No solo porque defiendan al Estado cubano o defiendan el legado de Martí, de Fidel, Raúl y de todos los que han derramado su sangre por Cuba. Son también revolucionarios porque son buenos ciudadanos, buenas personas, buenos amigos, buenos hijos. Son revolucionarios porque reconocen las dificultades diarias y se enfrentan a ellas y tratan de cambiarlas y lo logran muchas veces trabajando, combatiendo y participando. Son revolucionarios porque se afanan en cumplir con el deber. Son revolucionarios porque a pesar de todo siguen bailando, sonriendo y amando, porque se aceptan entre sí como son, sin discriminación y sin los viejos prejuicios ya vencidos por la revolución, porque defendieron el código de las familias como algo propio y se comprometen con todas las causas justas, las luchas de los pueblos por su soberanía, como también son las luchas feministas, antirracistas o antihomofóbicas, así como el enfrentamiento a la corrupción y a las adicciones. Son revolucionarios porque disfrutan al máximo los juegos y las victorias de los equipos cubanos de béisbol y de otros deportes, sin negarse el placer de seguir con pasión de fanáticos el fútbol internacional. Siguen disfrutando la música cubana en medio de la ola de consumo de los productos que imponen la globalización cultural. Son revolucionarios porque le dan la bienvenida con los brazos abiertos a los que respetan y quieren a Cuba, pero cierran el puño y empuñan el fusil frente al que intente hacernos daños. Son revolucionarios porque son buenos seres humanos y quieren el bien para los suyos, para Cuba, para la patria y para la revolución socialista. Quieren lo que es mejor para todos en Cuba. Y son revolucionarios en el más amplio sentido de la palabra, porque no les resulta ancho ni ajeno el mundo actual, plagado de incertidumbre y urgido de cambios a favor de la paz, la cooperación y la solidaridad, porque comparten el ideal martiano de que patria es humanidad. Son revolucionarios en suma porque saben que el capitalismo no tiene respuesta para los acuciantes problemas de la humanidad y son capaces de entender y enfrentar con inteligencia y conocimientos la batalla cultural que nos impone esta época. No ignoran ni subestiman los programas de colonización imperial que con sus poderosos mecanismos de producción y reproducción simbólica rinden culto a la mentira,
a la banalidad y a la vulgaridad, ocultando nuestras verdades, secuestrando conciencias, imponiendo gustos, negando identidades, aniquilando poco a poco la rica diversidad de los pueblos y anulando liderazgos auténticos mediante el asesinato de reputaciones. Cuando desde esas plataformas se desbordan discursos de odio, discriminación y exclusión, cuando el neomarxismo renace con fuerza en algunos países y las manifestaciones neofascistas aglutinan a crecientes segmentos sociales, cuando la guerra vuelve a ser el pretexto de las élites imperialistas para favorecer al complejo militar industrial, es preciso estar alertas y movilizarse. Ese momento es ahora, cuando el pueblo palestino, víctima de una guerra de exterminio que dura 75 años, nos convoca con su heroica resistencia a detener la barbarie que ejecuta sobre la Franja de Gaza el gobierno de Israel con la complicidad de otros estados poderosos. Saludo y comparto por ello la declaración de este Congreso contra la criminal escalada sionista, cínicamente respaldada por el gobierno norteamericano, cada vez que veta la voluntad mayoritaria de los pueblos de poner fin al genocidio. Para Cuba es ineludible reiterar en cuanta tribuna sea posible la más enérgica condena al exterminio que se perpetra contra el pueblo palestino. Como hemos dicho antes, permanecer en silencio ante la masacre de más de 30.000 civiles en la Franja de Gaza en los últimos 6 meses, en su mayoría mujeres y niños, no solo es inaceptable, es incompatible con la dignidad humana. Queridos jóvenes cubanos, Raúl, uno de los más jóvenes miembros de la generación del centenario, ha recordado muchas veces que los jóvenes se parecen más a su tiempo que a sus padres. La revolución tiene el enorme desafío de sostener y defender la obra que los padres nos ganaron de pie, al modo y en el estilo de cada generación empeñada en continuarla. ¿Y por qué la revolución? Se preguntan algunos que siguen viendo el proceso revolucionario como una meta ya vencida. La revolución es una inmensa obra y a la vez es el camino, es el medio, es la vía para sostener el ideal de una Cuba con todos y para el bien de todos y para consolidar la alternativa socialista que no apuesta al dinero por encima de los seres humanos, ni condena a las personas a vivir bajo el mandato del mercado, incluso en las peores circunstancias, bajo cercos y amenazas, apuesta por el pleno desarrollo de las enormes potencialidades del ser humano y por el camino que conduce al mayor grado de justicia social posible. Los últimos años y meses han sido una poderosa escuela en ese camino. Cuba ha tenido que enfrentar los colosales desafíos del mundo pandémico y pospandémico con un bloqueo recrudecido de 63 años, 243 medidas adicionales y su inclusión en una lista de países patrocinadores del terrorismo como freno y muro a todos los esfuerzos. Por cierto, mientras se preparaba esta reunión, los congresistas que cobran los abultados salarios de Washington por legislar contra Cuba aprobaban nuevas medidas para dañar los posibles ingresos por exportación de servicios del país. Y pocos días antes se sancionaba a otro banco europeo por facilitar créditos a Cuba. Guerra económica le llamamos, y no creo que se necesiten muchas pruebas para calificar así al conjunto de acciones con que pretenden asfixiar al pueblo para generar un estallido social de manera perversa y cada vez menos encubierta. Pero si hiciera falta un criterio académico para sostener nuestra denuncia, me remitiría a un talentoso joven investigador cubano, Elías Ramírez Cañedo, reconocido ya por sus estudios sobre el conflicto Estados Unidos-Cuba. En un enjundioso artículo publicado en 2017 sobre la guerra cultural contra Cuba, que avanza en paralelo con la agresión económica, Elías revelaba, y cito, recientemente se dio a conocer un documento de extraordinaria importancia para comprender las estrategias actuales del gobierno de los Estados Unidos en el campo de la guerra cultural. Se trata del libro blanco del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos de marzo de 2015, bajo el título Apoyo de las Fuerzas de Operaciones Especiales a la Guerra Política. Lo que plantea en esencia este libro blanco
es que los Estados Unidos deben retomar la idea de George Kennan, antiguo experto estadounidense en el tema soviético y arquitecto de la política de contención frente al comunismo en el Departamento de Estado, acerca de la necesidad de superar la limitante del concepto que establece una diferencia básica entre guerra y paz, en un escenario internacional donde existe un perpetuo ritmo de lucha dentro y fuera de la guerra. Es decir, que la guerra es permanente, aunque adopta múltiples facetas y no puede limitarse al uso de los tradicionales recursos militares. De hecho, el documento expresa que existen modos de hacer la guerra mucho más efectivos, que se puede hacer la guerra sin haberla declarado e incluso hacer la guerra al tiempo que se declara la paz. La guerra política es una estrategia apropiada para lograr los objetivos nacionales estadounidenses mediante la reducción de la visibilidad en el ambiente geopolítico internacional y sin comprometer una gran cantidad de fuerzas militares. Destaca esto el documento desde sus primeras páginas. El objetivo final de la guerra política, continúa más adelante, es ganar la guerra de ideas, que no está asociada con las hostilidades. La guerra política requiere de la cooperación de los servicios armados, diplomacia agresiva, guerra económica y las agencias subversivas en el terreno en la promoción de tales políticas, medidas o acciones necesarias para irrumpir o fabricar moral. Fin de la cita de Elier en ese artículo. Guerra económica, guerra cultural, guerra política. No creo que exista mejor forma de sintetizar y definir el complejo y criminal entramado de acciones hostiles contra un pequeño país que solo aspira a superar los lastres del subdesarrollo, manteniendo su independencia, su soberanía y relaciones de respeto mutuo con su poderoso vecino. Jóvenes como Elier y como tantos que encontramos continuamente en visitas a provincias e instituciones académicas, tienen en sus manos las más formidables armas de esta batalla por la verdad de Cuba y creo que son quienes mejor pueden explicar a sus contemporáneos por qué la revolución, por qué el socialismo y también por qué el bloqueo. Fundamentalmente, los cuadros de la Unión de Jóvenes Comunistas que hoy tomaron posesión de sus cargos aquí y antes en provincias y municipios, y los representantes de las organizaciones juveniles y estudiantiles están convocados al estudio y la multiplicación de saberes sobre estos temas cruciales para la defensa de la nación cubana desde la perspectiva de la juventud. Junto al servicio militar general, que ha vuelto a crecer con el servicio voluntario femenino, la preparación cultural y política es clave. Los procesos revolucionarios que olvidaron la importancia de la formación integral de sus jóvenes, la solidez del conocimiento y el debate permanente sobre la actualidad del país y el mundo, no sobrevivieron al olvido. Nadie podrá contar la realidad de su país, ni ilustrar la trascendencia de las hazañas inscritas en su historia, como los jóvenes que llegan a ellas por el estudio, la investigación y las memorias de personas de otras épocas. Y las cuentan con los lenguajes, la estética, los medios y los modos que mejor conocen, porque son los de su época, cada vez más dinámica en su desarrollo. Alguien me preguntó en vísperas del Congreso cómo creo que debe ser la Unión de Jóvenes Comunistas en la actualidad. La respuesta está en todo lo que se ha discutido y consensuado en este Congreso, en el magnífico informe que describe sin paternalismos ni formalidades la complejidad de la sociedad, de la época y de la propia juventud. Y está sobre todo en las energías juveniles que desatan las vanguardias al hacer su propia revolución todos los días. Ser vanguardia es ser los primeros en todo, los primeros en hacer y los primeros en exigir que se haga. Una organización juvenil de vanguardia en Cuba tiene que llevar consigo los símbolos y la historia que los trajo hasta aquí, pero también tiene el deber ineludible de sumar nuevos capítulos a esa historia y nuevos símbolos a la comunicación con sus bases. Los que salvaron a la patria con sus vacunas, los que entraron en zona roja durante la COVID,
los héroes del rescate en el Saratoga o el incendio de Matanzas, los jóvenes profesionales de la salud que fueron a otros países a salvar vidas durante la pandemia, se ganaron un lugar en la historia del país en estos años de resistencia creativa que nos ha permitido sobrevivir bajo la versión más brutal del bloqueo. Ellos son también nuestros héroes y nuestros nuevos símbolos. En 2 años se cumplirán 100 del natalicio de Fidel, el más preclaro y victorioso discípulo de Martí y de los grandes próceres cubanos, latinoamericanos y universales. Cuba y el mundo se preguntarán qué hicieron las nuevas generaciones con el extraordinario legado de heroicidad y entrega de aquellos que asaltaron el Moncada con más sueños de justicia que fusiles. Representar a la vanguardia de la juventud cubana en la respuesta a esa pregunta es un gran reto y entraña una elevada responsabilidad. Pero no veo tarea más inspiradora y desafiante que proponerse ser dignos herederos del pensamiento y la acción de Fidel, eternamente joven y eternamente rebelde, líder por siempre de la generación que cambió la historia de Cuba y que aún nos acompaña con su poderoso mensaje de unidad. Con particular emoción, el general de ejército recordaba el 1 de enero de este año que de Fidel aprendió la importancia decisiva de la unidad, a no perder la serenidad y la confianza en el triunfo, por insalvables que parezcan los obstáculos poderosos de los enemigos o grandes los peligros, a aprender y sacar fuerzas de cada revés hasta transformarlo en victoria. No olviden nunca esas lecciones. En ellas se encierra la victoriosa historia de 65 años de revolución socialista a 90 millas del imperio. Felicidades al nuevo Buró de la Unión de Jóvenes Comunistas electo. Los desafíos siguen siendo enormes, pero la revolución cree en los jóvenes. Hasta la victoria siempre. Socialismo o muerte, patria o muerte, vencedores. Vengo febril, cargo un amor letargo. Quiero un café sin compasión, amargo. Si supiera que la vida no cayó, que amanezco esperanzado y con canción por estarte buscando. Ábrete sin más que tú eres flor, no existe en mi pueblo sin tu olor, sé que nos están mirando. Soy lo que ves de sol en sol, aquí en el pecho me está quemando. Soy lo que ves de sol en sol, aquí en el pecho me está quemando. Y dice el coro de mi barrio, ya, 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 nos estamos salvando, vamos a seguir amando, ya, 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 estamos ganando. Cuba canta porque tiene garganta para que el mundo reaccione. No me vengas con sugerencia fría, sabemos las intenciones, sin bloqueo, sin bases navales, sin terrorismo, guárdate las flores. En esta sala está el alma de la patria bendecida, está
la Martí, está la herida, de Mella como una palma, está Fran País en calma, está Almeida y está el Che, y está Camilo que fue del agua que se hizo flor, y hay un hechizo de olor en Vilma, Celia y Aide, y hay un hechizo de olor en Vilma, Celia y Aide. Cuba canta porque tiene garganta para que el mundo reaccione. No me vengas con sugerencia fría, sabemos las intenciones, sin bloqueo, sin bases navales, sin terrorismo, guárdate las flores. En esta sala risueño está el comandante, sí, y es el más joven aquí, se ha levantado del sueño. Ramiro es su mismo empeño, Machado es su viva piel, Guillermo cual hombre fiel, y el hijo de Aida y Miguel puso en su espalda el futuro, y está Raúl que es un muro y es el amor, y es Fidel, y está Raúl que es un muro y es el amor, y es Fidel. Cuba canta porque tiene garganta para que el mundo reaccione. No me vengas con sugerencia fría, sabemos las intenciones, sin bloqueo, sin bases navales, sin terrorismo, sinónico. Ustedes saben, aquí no se rinde nadie. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Díaz-Canel! ¡Viva! ¡Servimos a la Revolución Socialista! ¡Patria o muerte! ¡Patria o muerte!
valiente en los cuerpos de amuletos. Siembra para sus hijos, siembra para mis nietos. Desierto de soledad, floresta de sufrimiento. Siembra para sus hijos, siembra para mis nietos. Otoño de caguayales, cañaveral de respeto. Siembra para sus hijos, siembra para mis nietos. Me vi curando el llanto que no hace tanto me quiso matar, brindarle cuenta y luces al que en cuanto cruce le va a traicionar y todo rogando a sus dioses para que proteja al impío. La advertencia por poco detrás de los muros no tiene desvío. Cristo el mismo camino estaré que testigo de la escribirse. Cristo siempre sucedido, luego reconstituirse. Los vestidos de los montescos y camuletos. Solo de seres humanos rehenes son odio obsoleto. Por eso es para mis hijos, por eso es para mis nietos. Siembra para sus hijos, siembra para mis nietos. Canta la razón, no bailan los seguidores. Siembra para sus hijos, siembra para mis nietos. En su rabia y rencor nos declaró analfabetos. Para sus hijos, siembra para mis nietos. Que se anula en la sala cuando le salga un decreto. Siembra para sus hijos, siembra para mis nietos. Y orgulloso el tener negado seguir la receta. Mostrar que se puede cambiar de matriz de país, pero no de planeta. Levantarme sin decaer, sostenerme sin ceder, una brújula que apunta cada amanecer. Seguro no es un secreto. Para sus hijos, siembra para mis nietos. La razón, no hay algo de que Siembra para sus hijos, siembra para mis nietos. con su rabia y rencor nos declaró analfabetos. Siembra para sus hijos, siembra para mis nietos. Dale un corazón de pan, a su pecho el concreto. Siembra para sus hijos, El bueno siembra para mis nietos. Si pudiera elegir otra vida para vivir, sé que todo escoger, tendré que padecer. La amistad es un placer que se tiene que merecer. Si el tiempo que yo soy eterno que quedó. Si pudiera elegir una vida para vivir, sé que voy a escoger, tendré que padecer. La amistad es un placer que se tiene que merecer. Y si el tiempo que yo soy eterno que quedó. Si pudiera elegir otra vida para vivir. Con la juventud crea tu felicidad. Con la UJC crea tu felicidad.